Vamos a comprender un poquito más acerca de la alimentación que debe de llevar un ser humano si quiere ser salvo. Muchos dirán, eso es falso, pero si le entregamos nuestra voluntad al Señor y le pedimos que nos guíe, que nos dé sabiduría, vamos a entender claramente lo que Dios nos quiere decir en su palabra. Otros dirán, lo que estás leyendo está en el Antiguo Testamento, pero ya les he dicho que desde Génesis hasta el Apocalipsis es palabra del Señor. Y no quiere decir que lo que pasó en el Antiguo Testamento ya no importa. Eso quedó escrito para nosotros, para que entendamos lo que Dios hacía, lo que Dios exige y lo que Dios nos pide para que podamos eh, ser dignos de recibir su espíritu. Cuando uno entra en rebeldía, cuando uno entra en cuestionar, discutir, entonces Dios no le va a permitir que entienda las cosas, que las comprenda. Por eso es necesario disponernos, dar el corazón al Señor para que Él nos ayude a entender. Y va a sonar tal vez un poco extremista, pero no es así. Aquella persona que quiere ser salva, que ama a Dios, que dice amar a Dios, que dice ser cristiano, lo entenderá. Y que no, pues, ¿qué les digo? No lo sé. Solamente Dios sabe qué pasará con cada persona. Pero los hijos de Dios, dice Jesucristo, ellos oyen mi voz. Vamos a leer primeramente Mateo 4:4, donde eh, Jesucristo fue llevado al desierto, fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por Satanás. Y dice Jesucristo, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Fíjense y analicen este versículo tan claro que está. No solo de pan vivirá el hombre, o sea, no solo de comida física, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? La Biblia. Si nosotros nos alimentamos con la palabra de Dios todos los días, Dios nos ayudará a entender que nosotros debemos de dejar de comer lo que el mundo come y debemos de comer lo que Él nos dice que comamos para que nuestro cerebro esté sano y que podamos captar y podamos alcanzar a oír la voz de Dios. Si no escuchamos la voz de Dios, todo será en vano. Y ese cristianismo que llevamos será en vano y nos perderemos. Así que fíjense, analicen. Voy a leer otra vez este versículo. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahorita vamos a leer unos versículos donde respaldan esto que estoy leyendo. Dice que no solo de pan vivirá el hombre, no solo comida física, hay que alimentarnos espiritualmente. Si queremos agradar a Dios, si queremos ser salvos, si queremos que Dios nos haga escuchar su voz, tendremos que obedecer, porque sin obediencia no hay bendición. Bueno, vamos a leer Éxodo 16:4. Fíjense este versículo. Dice el Señor, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Fíjense qué hermoso. ¿Quién es el pan del cielo? Jesucristo. Y el pan que les envió Dios del cielo era el maná. Y el maná era un alimento completamente íntegro con todas sus propiedades para que el pueblo de Israel se alimentara. 40 años se alimentaron de ese alimento, pero se quejaban y se quejaban y se quejaban de comer solo eso. Y vamos a ver qué Dios hizo porque ellos rechazaron su alimento. Dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan del cielo. Y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo, fíjense esto, fíjense, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Es parte de la ley de Dios. Dicen para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no, o sea, en lo que Dios ha dejado por escrito, en su palabra. Vamos a leer otro versículo. A mí me apasiona la palabra del Señor y le doy gracias porque me hace entender lo que quiere que sepa para que yo lo pueda compartir y lo hago con mucho cariño y con mucho gozo porque a mí, como les digo, me llena la palabra del Señor y me gusta compartir lo poquito que Dios me ha ido enseñando. Vamos a leer Números 11:18 al 21. Dice, pero al pueblo dirás, aquí le está diciendo Dios a Moisés, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana. Bueno, primero les voy a leer acá un versículo donde se estaban quejando. Dice,
¿Quién nos diera de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto. Egipto en la Biblia representa al mundo, lo que el mundo come. ¿Quién nos diera de comer pescado? Dice, ¿quién nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto? De los pepinos, de los melones, de los puerros, de las cebollas y de los ajos. Está perfecto comer todo eso porque eso es sano, y el pescado era sano entonces también. Pero lo que Dios quería enseñarles a ellos que deberían de cambiar de alimentación, comer más sano aún, para que pudieran comprender lo que Dios quería. Por eso acá dice, para probarlos. Dios prueba tu fe. Si tú te rebelas, si tú cuestionas, si tú siempre estás buscando la manera de estar discutiendo con otra persona a causa de la palabra de Dios, no te va a ayudar en nada porque Dios no te va a dar sabiduría para que tú puedas entender. Es necesario que nosotros entreguemos nuestra mente, nuestra voluntad para que Él nos ayude a comprender y escuchar la voz de Dios y llevar a cabo lo que Él manda. Entonces, en el 18 dice, pero al pueblo dirás, santificaos para mañana. Y esta fue la respuesta de Jehová. Dice, y comeréis carne porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Fíjense, ciertamente estábamos mejor en el mundo, dicen. Ahora, si lo traemos ahora a la actualidad, dice, ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis, dijo Moisés, ¿no? Porque Dios le dijo que dijera eso al pueblo. No comeréis un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros. Fíjense lo delicado que es despreciar lo que Dios quiere darnos. Él nos está diciendo que comamos sanamente. De hecho, la Iglesia Adventista, la Profeta del Señor, en el 1866, Dios le inspiró para que escribiera acerca de la reforma pro salud, el que cambiáramos nuestra alimentación por una alimentación mucho más sana, pero mucho más sana. Y que, ¿para qué? Para que el ser humano estuviera sano y que pudiera entender y comprender la palabra del Señor. Si no nos alimentamos como Dios quiere, estaremos en rebeldía con Él y Él no nos dará sabiduría porque estamos en rebeldía con Él. Y aquí dice, porque habéis menospreciado a Jehová que está en medio de vosotros. Dios hace a un lado a aquel que no quiere obedecerle, pero no porque Él quiere hacerlo a un lado, sino porque Él ha decidido estar en rebeldía con Dios. Dios siempre quiere lo mejor para el ser humano, siempre. Él quiere bendecirlo, quiere salvarlo, quiere darle en esa tierra una vida digna y que después goce de una vida eterna. Pero es el ser humano el que se enterca, es el ser humano el que rechaza, el que desprecia. Si comprobaran lo que estamos leyendo, porque yo se los digo porque yo lo he comprobado. Yo dejé de comer carne, no les digo que no, aún no la pruebo, sí la he probado en emergencias, en un día que ando muy apurado, que andamos muy cansados, comemos carne, yo la pruebo. Pero no es que coma como antes. Antes mi refrigerador siempre estaba lleno de carne. Todos los días se comía carne en esta casa. Pero a partir de que Dios me ha dado conocimiento, he dejado la carne, yo creo que en un 99%. Dios me ayudará a dejarla por completo. Es un proceso, pero ya entendí que Dios quiere que yo me alimente bien. Y es por eso que Dios me ha dado un poco de sabiduría. ¿Por qué? Porque escucho lo que me dice y lo pongo en práctica. Es difícil, sí es difícil al principio, pero con la ayuda del Señor nada es imposible. Dice su palabra, todo lo puede un Cristo que me fortalece. Y si tú quieres agradarle y si tú quieres hacer lo correcto, dispón tu voluntad, dispón tu corazón y Él te ayudará a entender, a comprender y a llevar a cabo. Aquí dice que menospreciaron a Dios cuando les daba el maná. Y fíjense lo que pasó. Les dio carne, les mandó codornices y miren lo que pasó. Números 11, 31 al 34. Dice, y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. O sea, les dio hasta que se hartaron. Dice, y entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche, fíjense, y todo el día siguiente y recogieron codornices. El que menos recogió 10 montones y las tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. Y aún estaba la carne en sus dientes, fíjense.
Aún estaba la carne en sus dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. Hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataaba, por cuanto ahí sepultaron al pueblo codicioso. Aquí dice al pueblo codicioso. Recordemos que el 10º mandamiento es no codiciarás. Y el Señor quiere brindarte lo mejor. Y si no aceptas lo que Él te brinda, desgraciadamente serás destruido. Así como sepultaron aquí a ¿cuántas personas? Dicen, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. O sea, muchísimas personas, miles de personas. Entonces, si disponemos nuestra voluntad para que Dios nos ayude a entender, Él lo hará gustoso, porque es lo que quiere Él. Pero depende de ti. No cuestiones, no pelees, mejor disponte a escuchar la verdad y pregúntele al Señor, pídele sabiduría, pregúntale, Señor, lo que esta señora está diciendo, ¿es cierto o no? Yo quiero hacer tu voluntad, quiero ser salva o salvo, y Él te llevará a la verdad. Pero si te rebelas, Dios te hará a un lado, tenlo por seguro. La Biblia está muy clara para todo aquel que quiere ser salvo. Vamos a leer Éxodo 34, 28. Éxodo 34, 28. Dice, y estuvo ahí, esto que voy a leer, fíjense la importancia de alimentarse con lo espiritual. Lo demás es secundario. ¿Es importante comer? Claro que sí. Pero si vamos a comer, debemos de comer. Ahora que conozco más, dice la profeta del Señor, que con 2 comidas al día es suficiente. Si estamos en comunión con Dios y en contacto con Él y leyendo su palabra y el Señor enseñándonos para que nos demos cuenta que no solo de pan vive el hombre, sino de la palabra del Señor, es suficiente. Miren lo que dice, lo que hizo Moisés. Dice, y Moisés estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió bueno, es lo que quería resaltar, no comió pan ni bebió agua. Moisés estuvo en la presencia de Jehová en el monte Sinaí y no comió ni bebió, y él no murió. Él bajó más fuerte, más sano. ¿Por qué? Porque el alimento de Dios es el que lo mantenía vivo. Dios es la vida, Jesucristo es vida. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Moisés estaba en la presencia de Jesucristo. Y entonces, si Jesucristo es la vida, ¿por qué Moisés sí tendría que enfermar o se tendría que morir? Si la vida es Jesucristo y Él estaba en su presencia. Si alcanzamos a entender, a comprender y a disponer nuestra voluntad para poder escuchar claramente la voz del Señor, Él nos ayudará. Y cuando ustedes estén experimentando eso, se van a llenar de gozo y se van a llenar. Yo siento el corazón, siento mi mente, siento mi ser tan agradecida con Dios por lo que me ha enseñado y por lo que me hace entender. Por eso trato de complacer al Señor, por eso trato de agradarle, porque sé que Él me da sabiduría cuando yo le obedezco. Y es por eso la importancia de la obediencia. Sin obediencia no hay bendición y no hay salvación. Moisés estuvo 40 días y 40 noches sin comer y sin beber, porque estuvo en la presencia de Jesucristo, que es la vida. Vamos a leer Mateo 4, 1 y 2. ¿Dónde está Mateo? Ya lo... Ok. Mateo 4, 1 y 2. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. Recordemos que Jesucristo estuvo aquí como 100% hombre. Él vino a ponernos ejemplos de saber que lo que Él hizo con el poder de Dios, con el poder de su Padre, nosotros también lo podemos hacer con el poder de Jesucristo. Todo lo puede un Cristo que me fortalece. Y fíjense, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y eso lo permitió Dios, porque Dios prueba nuestra fe. Y Jesucristo vino como hombre, es su hijo, pero vino como hombre para ponernos ejemplos, como ya le dije. Y Dios permitió que el Espíritu lo llevara al desierto para probarlo. Él tenía que pasar por esas pruebas para poder saber si él iba a pasar, si iba a dar su vida sin pecado, porque Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tenía que ser perfecto. Y si Él caía en la tentación que Satanás le puso, Él no podía dar su vida, porque entonces sería imperfecto.
Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y ahí es cuando está el 4:4, donde dice, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando nosotros elegimos alimentarnos primeramente del alimento espiritual, lo demás Dios lo va a ir acomodando poco a poco para que tú vayas dejando lo que no sirve y no lo metas a tu cuerpo, porque Dios dice que nuestro cuerpo es su templo. Dice que si nosotros no cuidamos el templo, el Espíritu de Dios no puede morar en nosotros. Es muy clara la palabra del Señor. A mí me encanta la palabra del Señor, me apasiona. Y Dios me da la sabiduría de poder ver claro lo que Él me está queriendo decir. Y esto se los comparto con todo mi cariño, pero con el deseo de que en verdad dispongan su mente para que Dios pueda obrar así como lo está haciendo conmigo. Y dice que no solo de pan vivirá el hombre. Entonces no estemos pensando en qué comer, y ahora qué hago, y ahora qué... ¿Es necesario comer? Sí, sí es necesario comer, pero es más importante la comida espiritual. Y lo demás, Dios te ayudará a que poco a poco, porque todo es un proceso, a que poco a poco vayas entendiendo y vayas dejando porque Él te ayudará, Él lo hará. Nosotros no, nada más tenemos que disponer nuestra voluntad. Quien hace toda la obra es el Señor. Nosotros debemos de escuchar su voz. Primeramente leer su palabra, porque si no la leemos no vamos a entender ni siquiera de nada. Si leemos su palabra diariamente, con el deseo de verdad de agradar a Dios y de ser salvos, Él nos dará sabiduría. Él te va a ir dando poco a poco sabiduría. No es cuestión de un día, de dos, es cuestión de todos los días, a mí me ha llevado, yo me bauticé hace 4 años, cumplo 5 en mayo, el 29 de mayo cumplo 5 años de bautizada, pero que estoy aprendiendo a escuchar la voz de Dios como alrededor de 1 año y medio más o menos. ¿Por qué? Porque Dios me ha tenido paciencia y me ha ayudado a comprender lo que Él quiere. Cuando Él me ha mandado decir algo por medio de su palabra, yo lo pongo en práctica y cuando lo pongo en práctica, Él me da un poquito más de sabiduría. Pero cuando no queremos escuchar la voz de Él retira por completo su espíritu. Porque así como el pueblo de Israel menospreció el maná, también Dios dejará a un lado a todo aquel que no quiera poner en práctica lo que Él está ordenando, porque es por nuestro propio bien. Si nosotros no estamos bien alimentados, el cerebro se embota, el cerebro se nubla y no alcanza a entender lo que Dios quiere decirnos. Por eso la importancia del alimento sano. No es porque Dios quiera imponerte y obligarte, es porque Él quiere lo mejor para ti. Si nosotros comemos sano, no nos enfermamos. Si nosotros comemos sanos, no gastamos en medicinas, no vamos a doctores, no pagamos hospitales, porque nos mantenemos sanos, porque eso es lo que Dios quiere. Quiere una vida sana, feliz, quiere una vida dispuesta a escuchar su voz para bendecirte. Entonces, con estos versículos, creo que queda más que claro que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, o sea, de la Biblia. Como ya les he dicho, si no leemos la Biblia, no conoceremos a Dios, no le escucharemos y entonces todo será en vano. Y ese cristianismo que decimos que llevamos, no valdrá de nada y nos perderemos. Por eso la importancia de leer la palabra del Señor. Que Dios los bendiga.